Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando vueltas y vueltas por internet, algo que ha generado muchísima conversación y, como bien dice nuestro título, vamos a desvelar la verdad detrás de este rumor viral que involucra a dos nombres que seguro les suenan, Mert y Afra. Si son seguidores de las noticias del espectáculo, de las redes sociales, o simplemente les gusta estar al día de lo que pasa en el mundo de la farándula, probablemente ya hayan escuchado algo al respecto. Así que abróchense los cinturones porque vamos a desgranar este misterio, a separar el grano de la paja y a descubrir qué hay de cierto y qué es pura invención. Antes de empezar, les recuerdo que si todavía no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y así se aseguran de estar siempre al día con lo último. Y ahora sí, entremos en materia. El rumor en cuestión ha explotado en las últimas semanas, inundando plataformas como Twitter, Instagram, TikTok y, por supuesto, los foros de fans. Hablamos de la supuesta relación, o quizás de un conflicto, entre Mert y Afra. Para quienes no los ubiquen, Mert es un actor emergente que ha ganado mucha popularidad en los últimos tiempos gracias a su carisma y a sus recientes proyectos, y Afra, una figura también muy querida en el medio, conocida por su talento y su presencia mediática. Juntos, han sido el centro de atención de muchas especulaciones, y la pregunta clave es, ¿son estas especulaciones reales o estamos ante una polémica completamente falsa? La verdad es que en el mundo de las celebridades, los rumores son el pan de cada día. Las redes sociales con su inmediatez y su alcance, son un caldo de cultivo perfecto para que una pequeña chispa se convierta en un incendio forestal de desinformación. Y cuando dos personas con una base de fans tan grande y activa como Mert y Afra están involucradas, la cosa se magnifica. Hemos visto mensajes, capturas de pantalla, supuestas filtraciones, y un sinfín de comentarios que apuntan en distintas direcciones. Algunos sugieren un romance incipiente, otros hablan de una fuerte enemistad, incluso de problemas en el set de alguna producción. La verdad es que hasta ahora la información ha sido fragmentada y a menudo contradictoria. Nuestro objetivo hoy es precisamente ese, recopilar toda la información disponible, analizar las diferentes versiones, y basándonos en hechos, declaraciones oficiales o ausencias de ellas, intentar llegar a una conclusión lo más cercana posible a la realidad. ¿Qué está pasando realmente entre Mert y Afra? ¿Hay algo que debamos saber o es todo un invento de la imaginación popular y de algunos medios ávidos de titulares? Para empezar, analicemos las primeras chispas que encendieron este rumor. Generalmente estos mitos nacen de pequeños detalles, de interacciones en redes sociales, de apariciones públicas conjuntas o de la ausencia de ellas. Hemos visto menciones de supuestos encuentros privados, de seguimientos mutuos en Instagram, de comentarios que podrían interpretarse de diversas maneras. Lo cierto es que el público es muy observador, y cualquier cosa fuera de lo común, cualquier gesto, cualquier silencio, puede ser interpretado como una señal. En este caso parece que la combinación de la popularidad de ambos, y quizás una cierta ambigüedad en sus interacciones públicas, ha sido suficiente para desatar la imaginación colectiva. Una de las versiones más extendidas, y quizás la que ha generado más revuelo, es la que sugiere una relación amorosa entre Mert y Afra. Los fans han analizado cada foto, cada vídeo, cada mención para encontrar pruebas de este supuesto romance. Se habla de miradas cómplices, de gestos que solo los enamorados harían, de coincidencias en sus agendas que parecen demasiado casuales. Es natural que los seguidores quieran ver a sus ídolos felices, y si es en pareja, mejor aún. Pero también es importante recordar que las apariencias pueden engañar y que, en muchas ocasiones, lo que se percibe desde fuera no es más que una buena química profesional o una amistad sincera. Por otro lado, existe una corriente de rumores que apunta a un enfrentamiento, a una mala relación entre ellos. Esta versión se nutre de supuestos malentendidos, de diferencias creativas, o incluso de celos profesionales. Hemos escuchado que podrían haber tenido problemas durante las grabaciones de algún proyecto en común, que las tensiones habrían sido palpables, y que esto habría afectado el ambiente de trabajo. Nuevamente, la falta de información concreta hace que estas teorías sean difíciles de verificar, pero es innegable que han capturado la atención de muchos. Ahora, ¿qué dicen ellos? O más importante, ¿qué asterisco no asterisco dicen? En la mayoría de los casos de rumores tan intensos, las celebridades optan por el silencio, o por declaraciones ambiguas que no hacen más que alimentar la especulación.
Y Mert y Afra no han sido la excepción. Hasta el momento, no ha habido una confirmación oficial de ninguna relación, ni tampoco una negación categórica de un conflicto. Este vacío de información es precisamente lo que permite que los rumores sigan creciendo. Los fans interpretan el silencio como una forma de confirmar indirectamente, o como una señal de que algo está pasando que prefieren mantener en privado. Hemos investigado en las redes sociales de ambos, en entrevistas recientes, en los comentarios de sus publicaciones. Encontramos por un lado mensajes de apoyo mutuo en momentos puntuales, dedicatorias genéricas a compañeros de trabajo, pero nada que pueda ser interpretado de manera inequívoca como una confirmación de romance o conflicto. Por otro lado, tampoco hay evidencias claras de una mala relación. No hay bloqueos mutuos en redes, no hay indirectas públicas, no hay testimonios de terceros que aseguren un mal rollo. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿es posible que este rumor sea una completa invención, una polémica falsa como sugiere nuestro título? En el ecosistema digital actual, es muy fácil crear narrativas a partir de nada. Un hilo en Twitter con supuestas pruebas, un vídeo de TikTok con teorías, y de repente, un tema se vuelve viral sin tener una base sólida. Es posible que alguien, con la intención de generar tráfico o simplemente por diversión, haya orquestado esta ola de especulaciones. Y una vez que un rumor toma fuerza, es muy difícil de detener, incluso si no tiene fundamentos reales. Pensemos en la dinámica de las redes sociales. El algoritmo premia la interacción. Las polémicas, los chismes generan engagement. La gente comenta, comparte, debate. Y esto hace que el contenido se propague aún más, independientemente de su veracidad. Así, un rumor sobre Mert y Afra, por muy falso que sea, puede volverse tendencia simplemente porque la gente habla de él. Es importante, como consumidores de contenido, ser críticos. No todo lo que leemos en Internet es cierto. Y especialmente cuando se trata de la vida privada de las personas, debemos ser cautelosos antes de juzgar o sacar conclusiones precipitadas. La presión mediática sobre las celebridades es inmensa y los rumores, sean verdad o mentira, pueden tener un impacto real en sus vidas y carreras. Analizando las diferentes aristas y basándonos en la ausencia de pruebas contundentes, podemos inclinar la balanza hacia la idea de que gran parte de esta polémica podría ser, efectivamente, una construcción mediática, una polémica falsa. No hay declaraciones oficiales, no hay evidencia sólida que respalde las versiones más extremas, ya sean de romance apasionado o de enemistad a muerte. Lo que sí existe es una gran cantidad de especulación, alimentada por la curiosidad del público y la facilidad con la que se difunden las noticias o los rumores en la era digital. Es posible que Mert y Afra tengan una relación profesional cordial, quizás una amistad, como la que se esperaría entre compañeros de profesión. Las interacciones que se han observado podrían ser simplemente eso, interacciones normales entre colegas. Y la imaginación de los fans, combinada con la sed de novedades de algunos medios, ha transformado estas interacciones en un drama de proporciones épicas. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del rumor viral de Mert y Afra? Si bien nunca podremos tener una certeza absoluta sobre la vida privada de nadie, especialmente de figuras públicas que protegen su intimidad, la evidencia disponible apunta a que gran parte de lo que se ha dicho es especulación. No hay una confirmación oficial de una relación sentimental, ni tampoco de un conflicto grave. Lo más probable es que estemos ante una historia inflada, una polémica construida a partir de pequeños detalles y de la propia dinámica de las redes sociales, que tiende a magnificar cualquier chispa. En resumen, hemos analizado las distintas versiones del rumor que involucra a Mert y Afra, desde el supuesto romance hasta el conflicto profesional. Hemos destacado la falta de pruebas contundentes y la forma en que las redes sociales pueden amplificar la especulación. Nuestra conclusión, basada en la información disponible, es que es muy probable que estemos ante una polémica en gran medida inventada, una construcción mediática que no se sustenta en hechos verificables. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Espero que esta disección del rumor les haya resultado esclarecedora y entretenida. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, y que hayan compartido este tiempo conmigo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen sobre este rumor? ¿Han visto alguna otra pista o información que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista y sus experiencias. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil, por favor,
no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos. O sí, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.